Buenas tardes, mi nombre es Julio Valenzuela. Les voy a venir a contar sobre ciclos. Tengo 15 minutos para contarles la historia de lo que sucede entre 10 a 20 años, así que voy a ser bastante veloz. ¿Cómo llegué a esto? Yo vengo de una familia que hace desarrollo inmobiliario en Bolivia y hace más de 40 años. Hice la maestría en Oxford y en primer día de clases nos dicen, ¿sabes qué, alumnos? Lo primero que tiene que saber cualquier persona que esté en el rubro inmobiliario es que trabajamos en un sector que es totalmente cíclico. ¿Ya? De ahí nace una relación con Fernando Levy, que tiene un libro muy interesante que se llama Ciclos Económicos y Desarrollo Inmobiliario, cómpralo hasta acá afuera. Y con él trabajamos el estudio del ciclo inmobiliario de Santa Cruz y La Paz, Bolivia. Adicionalmente hemos hecho el estudio de Asunción con un amigo, Leandro Terrulli, de Avanza, que es argentino, y comenzamos a descubrir que los mercados inmobiliarios son todos cíclicos, son todos una montaña rusa más complicadas que otras. Claramente ustedes tienen una montaña rusa bien compleja, pero todas se pueden analizar y todas suceden de forma similar, ¿ya? Y aquí lo que les voy a intentar explicar, ¿no? Son ciertos conceptos que tienen que tener para lo que se viene, ¿no? Un primer concepto muy importante es, todos seguro hemos escuchado que el bien raíz, al ser una inversión conservadora, siempre tiende a subir de valor, ¿ya? Acá, primer concepto importante a entender es que precio no es igual a valor, ¿ya? El valor siempre sube. El precio actúa, sigue ese crecimiento de valor, pero funciona de forma cíclica en todos los mercados, ¿ya? Y ahora la pregunta es, como desarrollador, ¿cómo me adecuo a ese mercado que es cíclico, donde en teoría siempre sube el valor, pero yo me tengo que ajustar para definir cómo planifico un proyecto para vender al mayor valor posible, ¿no? Y como inversor, ¿cómo sé yo si estoy comprando en un buen valor que posterior a ello me lleva una plusvalía y me genera una ganancia, una rentabilidad? No, lo primero que vamos a entender es cómo funciona un ciclo. ¿Ya? Un ciclo tiene 4 etapas. Una etapa de recuperación, una de expansión, sobreoferta y recesión, y de ahí damos vuelta. Ya estos ciclos demoran usualmente entre 10 a 20 años. Entonces, nuestra memoria y nuestra racionalidad en todo este proceso es compleja de manejar. ¿Y por qué? A ver, podría entrar a explicarles cómo se hace un ciclo, que la ocupación, necesitamos hacer un montón de cálculos, recabar un montón de datos, y es complejo, no todos tenemos acceso a ello. La mejor forma de entender un ciclo es a través del ciclo psicológico, que es muy fácil de detectar. Aparentemente, ¿no? Por cómo se ha estudiado los mercados inmobiliarios en múltiples países por mucho tiempo, la toma de decisiones de inversiones inmobiliarias dependen mucho del estado de ánimo de las personas, de los principales actores. Y verán que en cada una de las etapas del ciclo hay diferentes emociones. Por ejemplo, en la recuperación vemos esperanza, alivio, en la expansión vemos excitación, euforia, sobre oferta vemos negación, miedo, en la recesión vemos pánico, derrota y depresión, ¿ya? Entonces, entender esto y interiorizarlo nos va a ayudar a entender dónde estoy y hacia dónde voy y cómo tomo decisiones. Voy a comenzar por la sobreoferta, porque esta es una situación que hemos vivido gran parte de los países latinoamericanos los últimos más o menos 7 años. Ya en la sobreoferta, ¿qué está sucediendo? Hubo una sobreproducción de inmuebles, ¿ya?, que llevó a que no se consuman y comienza a caer el precio. ¿No? En ese mismo proceso vemos una caída en los valores de alquiler y obviamente, como ya hay sobreoferta, ahí comienza a bajar la construcción. En este momento, igual el inversor, ya sea un banco que financie o el mismo inversor privado, dice, ¿sabes qué? Hoy no es momento de poner mi plata en el sector inmobiliario. Esto, ¿qué sucede? Cuando el desarrollador lo ve, ¿no?, comienza a generar la ansiedad. ¿Por qué? Porque como desarrolladores estamos totalmente atomizados, es decir, somos muchísimos actores en el sector que nos cuesta conglomerar información y saber el real estado de nuestro sector, ¿ya? Y en este proceso de no aceptar la realidad entramos en un proceso de negación y después entramos finalmente en una etapa de miedo, ¿ya? Y esta etapa de miedo, y aquí como el miedo en general genera 3 reacciones humanas, ¿ya? Primero, el atacar. Segundo, el paralizarse, y el tercero, el escapar, ¿ya? Y seguramente escape de inversores hacia otros países han tenido, ¿no? Porque en esta sobreoferta da miedo, veo que no funciona, mi economía no está funcionando, mi inversión inmobiliaria, mejor me voy. De ahí entramos en un periodo de recesión que viene casado a este momento de miedo, donde aquí se nos va, los precios se caen a un piso, la renta igual se va, la construcción se enlentece, hay menos gente invirtiendo y comenzamos a tener emociones mucho más complejas. Comenzamos a pasar por etapas de pánico, por etapas de derrota, depresión, ¿ya? Pero lo bueno
de una recesión, ¿ya?, es que estos estados de depresión generan normalmente cambios, ¿ya? Los cambios son duros y lo vamos a ver más adelante, voy a hacer un ejemplo muy interesante. Ahora, lo bueno de todo esto es, como les decía, todos los países pasamos por este proceso, todos los mercados inmobiliarios pasamos por este proceso. Y la gente del Banco Mundial, la vicepresidenta del Banco Mundial, desarrolló lo que le llama un prototipo de una secuencia de crisis, donde uno de los primeros eventos que se dan es el colapso inmobiliario. ¿No? Después del colapso inmobiliario tenemos crisis bancarias, tenemos derrumbes monetarios, problemas inflacionarios, impagos de deuda externa e interna, se agrava la crisis bancaria y de ahí todo se reajusta, ¿no? Ustedes deben estar acostumbrados a muchos de estos procesos, en Bolivia lo hemos visto, en todos los países latinoamericanos vemos esta situación. Probablemente la Argentina sea la más conocida, la más resonada, porque son un país grande, pero todos pasamos por esto. No conozco un solo país latinoamericano que no haya pasado por esto. Y ahora, ¿qué significa esto para las bienes raíces cuando llegamos a esta parte más compleja del desarrollo inmobiliario? Significa que en este proceso, que en promedio del techo de precios a piso de precios se demora 6 años en este ajuste de precios, el valor del inmueble cae en promedio un 35%. ¿Qué significa eso para un desarrollador? Es decir, el precio de venta no cubre el costo de reposición. Y ayer hablaba con un grupo de agentes, me decían, Julio, yo estoy vendiendo cosas que ya están por debajo del precio de reposición. Es decir, estamos muy cerca al piso. Si no es, y acá lo hemos repetido los últimos, ayer y hoy, estamos muy cerca al piso de precio. Ahora, el estar muy cerca al piso de precios pues genera un dolor. Y ahora, este dolor, lo quiero mostrar acá, que la Universidad de Torcuato Itela tiene este indicador. Vemos que del año 2018 hubo una tendencia de caída de precios desde la ciudad de Buenos Aires. Vemos que los precios han caído un 23% en dólares. Y esta es una realidad que no solo han vivido ustedes. Esta es una realidad que, si vemos las principales ciudades latinoamericanas, han tenido esa caída. Han habido ciudades que han caído más que ustedes. Si uno ve el dato de Río de Janeiro, por ejemplo, Río de Janeiro cayó hasta un 35% más o menos el precio del valor del inmueble, ¿no? Ustedes no han llegado todavía a esa pérdida de valor en Buenos Aires. Entonces, si uno comienza a relativizar la realidad, dice, acá, mira, no es solo a mí, nos está pasando a todos, ahora entiendo y comienzo a tomar decisiones. Ahora, este es un dato curioso, ¿no? En este periodo donde vemos la caída del precio en prácticamente todas las ciudades latinas, vemos el indicador que está en las barritas, el indicador del precio de Estados Unidos, donde ha sido totalmente a la inversa. Y ahora me preguntarán, si yo como inversor, ¿dónde voy y pongo mi capital? A pesar que tuvimos un expositor americano hace poquito, yo te diría Latinoamérica. Porque al final, ¿dónde está la gran inversión inmobiliaria? En comprar barato. ¿Ya? Obviamente tenés que saber qué comprar, no es comprar por comprar, pero esto te demuestra que hoy día Latinoamérica es una ciudad, son países para invertir. Hay que saber dónde tenés mejores condiciones, dónde tengo las mejores capacidades para generar valor, pero realmente hoy día nuestros países son de oportunidad. Otro indicador que robé ayer del CEDU, que sacó de Metadatos, vemos acá ya que a partir de 2020 las obras nuevas, los metros cuadrados, comienzan a crecer en Buenos Aires, ¿no? Y este es un indicador de recuperación, ¿ya? Cuando entramos en recuperación, ¿qué pasa? Comenzamos a ver un cambio de tendencia en el precio, es decir, comienzan a recuperar los precios, la renta comienza a mejorar. Ustedes tienen hoy día una gran limitante que es su ley de alquileres, no la juzgo o no, da lo mismo, pero es una realidad. Cuando se destrabe todo esto, pues se destrabará el precio, comenzaremos a ver más metros cuadrados y comenzará a volver a ingresar el dinero en las bienes raíces. Ahora, vamos a volver al tema de las emociones, ¿no? Porque es importante entender cuando sucede una recuperación cómo la asimilo. Y cuando estudiaba yo este tema de las emociones dentro de los ciclos, una palabra que se repite bastante es incertidumbre, y estos últimos días le he escuchado N.000 veces la palabra incertidumbre. Y hay que entender que un cambio de ciclo, ¿ya? Y ahí usé en el video la palabra que la vida es una sucesión de ciclos, ¿ya? Y ahí interiorícenlo. Cuando alguno de ustedes ha hecho un cambio drástico en su vida, eso probablemente los ha llevado a cambiar de trabajo, probablemente los haya llevado a cambiar en relaciones personales, matrimonios, divorcios. Y cuando ya si quieren, indagando en esas situaciones que vivieron de cambiar de trabajo, ¿cuál creen que es la palabra que se repite en su cabeza, esa maquinita que da vuelta? Incertidumbre, ¿ya? Hoy están viviendo incertidumbre y deben acostumbrarse a vivir en un periodo de incertidumbre, como lo está viviendo Bolivia, como lo está viviendo Colombia, como lo está viviendo Perú,
todos los están viviendo, ya cada uno con una problemática específica. Ustedes claramente son una cultura mucho más emocional y lo denotan en el fútbol, ¿no? Realmente ustedes los brasileños se notan su emocionalidad, por ende van a sufrir estos golpes de forma personal mucho más duro. Pero dentro de todo ello, a pesar que estamos en un periodo, y yo particularmente creo, no tengo el dato, creo que están en ese proceso de cambio de ciclo que va a venir acompañado de mucha incertidumbre, van a tener que lidiar con emociones como la depresión, la esperanza y el alivio, ¿ya? Y en el video seguramente hasta algún momento lo sintieron, ¿no? Y es parte de un ciclo sentir eso y vivir con ello. Pero también hay que saber que en esos procesos hay oportunidades, ¿no? Este es un momento donde Damián te dice, hay que comprar, hay que invertir, hay que planificar. ¿Por qué? Porque hoy día, como desarrollador, como inversor, tengo que planificarme, porque el desarrollo inmobiliario es de mediano a largo plazo. Y si no comienzo a pensarlo desde ahora, si no comienzo a planificarme desde ahora y a tomar decisiones desde ahora, superando todas estas emociones que generan una carga compleja, va a ser muy difícil entrar en la siguiente etapa, que es una etapa muy buena. No es una etapa donde los precios suben, las rentas suben, hay oportunidades para construir, va a llegar más capital y si no te has planificado, si no has hecho compras estratégicas, si no has proyectado desarrollo, ¿de qué te va a servir ese capital cuando esté ahí? No, yo tengo que estar listo, yo tengo que poder cumplir con el trabajo de un desarrollo para llegar a este momento de expansión. No, en la expansión, igualmente, ya un preaviso al futuro, ya en la expansión comenzamos a sentir emociones muy positivas. Comenzamos a sentir optimismo, excitación, emoción y euforia. La euforia es una palabra compleja, ¿ya? La euforia genera muchas ganas de hacer cosas y una de las cosas que genera es ambición, ¿ya? Y estos momentos, ya si quieren pensando lo que vamos a vivir de aquí a unos 10 años, 5 o 10 años, es que en estos momentos tengo que ser muy prudente porque sé que estamos en un mercado cíclico. ¿Ya? Tengo que saber manejar la disciplina financiera, la disciplina contable, la disciplina legal es muy importante para poder afrontar estos momentos de bonanza donde todo se va a vender, donde nos va a ir muy bien. Pero hay que entenderse uno mismo y entender la realidad. Ahora, ¿cómo tengo la bola de cristal? ¿No? Ahí pueden ir a la maestra consejera Ninfa, seguramente aquí tienen varias, y capaz les dice qué hacer, ¿no? Pero la realidad es que para poder entender estas dinámicas de mercado, es importante la investigación, es importante lo que está haciendo CEDU, pero es importante yo como persona darme cuenta que esa información es importante para mí, ¿no? Y asumirla y trabajarla. Nosotros nos dedicamos a estudiar los mercados bajo esta metodología que les comentaba de Harvard y realmente nos ayuda a poder superar problemas que son totalmente emocionales, ¿ya? Como ven, acá este es un ciclo, por ejemplo, de la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, que desarrollamos. Tenemos esto mismo de La Paz y de Asunción, ¿no? Como ven ahí, igual estamos en un mercado de recesión, una caída de ocupación, una caída de precios de alquileres en Bolivia. No somos ajenos a una realidad de un macrociclo que sufrió Latinoamérica relacionado a los commodities, que hoy día más bien cambia y nos da esperanza. El timing es todo, ¿ya? En el sector el timing es todo y entender esto que les acabo de contar rápidamente es tan importante como yo elegir dónde compro, yo elegir qué hago. El saber cuándo es sumamente importante porque cuando estemos en esta montaña rusa yo no quiero estar como la asiática. Yo quiero tener certeza de lo que va a pasar más o menos, por lo menos. Si se me sube el cambio, ok, es parte del proceso, es parte de lidiar con el día a día, pero sé que viene un momento mejor. Y les voy a dejar un último mensaje, ¿ya? Y esto que les acabo de explicar, ¿ya? Es tan sencillo como, ok, me gustó esto que dijo Julio, voy y compro el libro de Fernando que está acá afuera, vamos a entender cómo funciona un ciclo, lo aprendí. Y la realidad es que en mi experiencia el saber es diferente a la sabiduría, ¿ya? Lo que ustedes acaban de adquirir es capaz algo de saber que lo pueden complementar con una lectura rápida, pero la sabiduría va más allá a lo que sé, sino a lo que sabe y sabemos como grupo. La unidad a través de no solamente las cámaras, que son importantes, la unidad en estos espacios, de poder compartir el conocimiento colaborativo, el ser honesto y auténtico y transparente con lo que me está sucediendo, no solo le va a servir al otro, sino me va a servir a mí. Ahí les dejo mi información de contacto, me pueden seguir en Instagram, me pueden escribir, me hacen un WhatsApp, con el QR tienen mi número. Nosotros nos dedicamos en base a esta metodología y a esta forma de entender los mercados, a dirigir inversiones. Hoy lo hacemos en Bolivia y Paraguay,
pero estamos con ganas de comernos Latinoamérica porque claramente lo que